Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos, Radio Ya. En la boca del lobo con Javier García Isaac. Bueno, pues estamos en la boca del lobo y toca hablar de nuevo de economía. Y esta vez, como cada semana, lo hacemos de la mano de Vicente Montañez. Hay un detalle importante, que es que el 2018 será un año de verdadero ajuste en las políticas monetarias, lo que abocará a los mercados a los mayores cambios desde el 2006. De eso nos va a hablar hoy Vicente Montañez. Vicente, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy buenos días, Javier. Abrazotes fuertes para ti y todos nuestros oyentes. Pues estamos muy bien, como habitualmente, ¿eh? Bueno, cuéntanos si es cierto que los ajustes que se van a producir en el 2018 van a ser los mayores desde el 2006. Pues sí, empezamos diciendo que sí. Vamos a ver, Javier, durante las próximas intervenciones que tendremos a lo largo de las próximas semanas, y sí, cara hacia final de año, pues vamos a intentar analizar un poco, qué nos va a deparar este 2018 en materia económica. Y vamos a empezar, si te parece, tal y como me indicabas, hablando de los mercados. Pues sí, evidentemente se avecina un año de cambios. Y siempre los cambios nunca se saben hacia dónde son, Javier, si son buenos o son malos. Pero hay realidades, y estamos hablando, si te parece, vamos a ir viendo un poco el escenario en este mundo globalizado donde, fíjate, a mi abuelo le sorprendería enormemente que lo que sucede en China o lo que sucede en Wisconsin acabe afectándonos aquí en España, ¿no? Bueno, pues hoy en día, con la globalización de los mercados, afecta mucho. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el mundo y cómo impacta esto en la Unión Europea y, más concretamente, en nuestro país, en materia de mercados durante el día de hoy. Voy a intentar hacer un ejercicio de síntesis importante. Vamos a ver, en los últimos 3 años, a nivel de la economía mundial, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues ha sucedido que hemos salido, Javier, de una crisis muy importante, que hemos tenido en general, la media de los países, un crecimiento económico importante. Bueno, también es verdad que crecer cuando uno viene de muy bajo pues es relativamente fácil, claro. En general ha habido una caída del desempleo, es decir, esta economía con este crecimiento ha ido generando empleo a nivel mundial, y esto además ha conllevado un incremento de los precios. Bien, mientras tanto, los bancos centrales, ¿qué era lo que estaban haciendo? Pues intentar apoyar ese niño incipiente, ese niño que empieza a andar después de haberse dado una serie de batacazos importantes tras la crisis de las subprimes, tras la gran crisis o depresión financiera que hemos sufrido. Y básicamente lo que se han dedicado es a aplicar, bueno, pues medidas muy proteccionistas, orientadas a los bajos tipos de interés, orientadas a las inyecciones de liquidez, digamos un poco, bueno, pues a mimar esa planta que estaba un poquito pocha de la economía e intentar, bueno, pues que vuelva a arraigar bien, ¿vale?, para echar hacia adelante con vigor. Y básicamente, bueno, pues después de 3 años de toda esta serie de acciones, pues ha llegado el momento en el que los bancos centrales empiecen a tomar medidas. ¿Y hacia dónde van a ir esas medidas? Bueno, pues oye, mira, la planta ya parece que tira con interés, insisto, hablo en términos generales. Oye, se crea empleo, hay una caída del desempleo, hay un incremento de precios. Bueno, pues ya ha llegado el momento de aplicar, de endurecer esas políticas monetarias. Al final, cuando hablamos de endurecer políticas monetarias, ¿qué significa? Bueno, pues que el flotar se va a acabar, que el precio al 0% en Europa o al 1% en Estados Unidos, pues tiende a acabar, y que va a haber una subida, obviamente, pues de los tipos de interés. ¿Cuál va a ser el primer efecto de esas subidas de esos tipos de interés que se van a producir, sin lugar a dudas, Javier, en 2018? Bueno, pues el primer efecto va a ser que el coste del capital
se eleva, es decir, nos cuesta más financiarse. Y en la medida en la que a las compañías les cuesta más financiarse y que a los mercados les cuesta más financiarse, bueno, pues lo que sucede es una disminución rápida del margen comercial. ¿Esto qué va a hacer en los mercados? ¿Esto qué va a hacer en las bolsas? Esto va a hacer que se penalicen aquellas compañías que tienen una baja rentabilidad o un alto endeudamiento. ¿Por qué? Porque las que tienen un alto endeudamiento van a tener que destinar gran parte de los recursos generados a apalancar, a cubrir esa financiación, y por otro lado, aquellas que tienen un estrecho margen, como la financiación, sea mucha o sea poca, les va a suponer mayor dinero, pues van a ser penalizados. ¿Esto qué va a generar? Pues va a generar una traslación importante en los mercados, va a generar que muchas compañías que en estos momentos están siendo compañías refugio o que están siendo compañías en esta época recesiva que hemos pasado de esas inversiones, de esos accionistas, pues dejen de ser interesantes y se orienten esas inversiones hacia otras compañías. Insisto, dos variables importantes para 2018 para las empresas que quieran captar en los mercados: financiación, básicamente bajos niveles de endeudamiento, importantes aportaciones al margen, es decir, importantes márgenes comerciales, ¿vale? Oye, otra cosa que va a producir, bueno, pues en ese proceso de traslación, en la medida en la que suban los tipos de interés, también van a tener que subir los precios de los bonos. ¿Esto qué quiere decir? Oye, que los países por financiarse van a tener que pagar más dinero, que cuando emitamos deuda, si queremos que alguien nos financie nuestros caprichos, pues vamos a tener que pagar más por ese dinero que nos presta. Esto quiere decir que vamos a empezar a obtener una mayor rentabilidad de los fondos. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, pues una traslación importante también en los mercados de esos fondos de inversión o de esos fondos de pensiones, ¿de acuerdo? Con lo cual, insisto, todas estas medidas que van a tomar los bancos centrales, Javier, pues lo que van a provocar son pequeñas convulsiones que ni más ni menos lo que están haciendo es una reorientación del mercado, ¿de acuerdo? Bien, ¿en cuánto estimamos que pueden llegar a crecer a nivel mundial el precio del dinero? Pues básicamente los intereses van a crecer en torno a un 1%. Esto además, ¿qué va a generar? Como los márgenes comerciales se van a reducir y vamos a intentar vender más caro, es decir, va a incrementar la inflación. Es verdad que vamos a seguir todavía en 2018 en niveles de inflación moderada, pero digamos que un poco el gran reto de estos bancos centrales va a ser, oye, retiramos los estímulos en tanto en cuanto la inflación no se nos dispare, ¿no? Esto podría ser algo que vaya a estar muy vigilado, sobre todo, Javier, desde el Banco Central Europeo, porque, insisto, preveemos un crecimiento económico mundial a nivel en torno al 4%, pero es verdad que Europa no va a crecer ni muchísimo menos a esos niveles. Con lo cual el banco más conservador va a ser en este caso el Banco Central Europeo. En la zona euro, atención a los bajos crecimientos que estamos teniendo dentro del entorno de la economía global, ¿vale? Al alto endeudamiento de nuestras economías y sobre todo del sector público, es decir, gran problema. Y otra cosa que también vamos a empezar a mirar muy de cerca es cómo va evolucionando el Brexit y cómo evolucionan aspectos tan importantes como este espíritu secesionista que se ha producido dentro de la zona euro. En España, este escenario macroeconómico, ¿cómo nos va a impactar, Javier? Bueno, pues al loro con el tema del turismo, es decir, debemos de empezar a pensar que el turismo ya no va a ser ese gran motor, ese gran aspecto de las inversiones en España. ¿Por qué? Recuerda lo que te decía, a la hora de invertir se va a producir una traslación de esos capitales buscando ¿qué? Buscando bajo nivel de endeudamiento. El sector turístico en general es un sector que tiene un endeudamiento medio alto y sobre todo buscando mercados de gran margen comercial, y precisamente si hay algo que no tiene el sector turístico es ese gran margen comercial. Eso unido a que estamos en Europa y eso unido a determinados problemas que hemos tenido en cuanto a temas de seguridad, pues va a hacer que el turismo este año se mantenga a niveles equiparables, hablo de 2018, a niveles equiparables en 2017 e incluso pudiéramos empezar a tener determinados niveles de saturación. Bien, estamos hablando de algo que aporta en torno al 13,8% del Producto Interior Bruto y que desde luego no es para despreciarlo. Por contra, ¿qué va a funcionar muy bien dentro de la economía española? Javier, las exportaciones. Las exportaciones van a ser una vez más el gran motor
de la economía española, con el beneplácito del petróleo. ¿Por qué digo eso? Porque es verdad que hay algo que hace mejorar enormemente, Javier, nuestra balanza comercial, que es el hecho de que el precio del petróleo esté barato. Pero los tiempos del petróleo barato se han acabado. Es otra consecuencia, digamos, de esta evolución que te estaba comentando de la economía mundial y de los mercados. Y por contra, tras las últimas acciones de la OPEP, etcétera, etcétera, y la posible el posible recrudecimiento de la situación de inestabilidad política y las posibles consecuencias que pueda tener en Oriente Medio, pues todo hace prever que vamos a volver a alcanzar niveles del Brent en torno a los 75-80 dólares a lo largo de este 2018. Esto en España, ¿qué va a provocar? Una gran volatilidad en los mercados, una gran volatilidad en las bolsas, un incremento de los costes empresariales y, en definitiva, también de la financiación. Bien, si todo esto lo unimos con el posible escenario de duda en Cataluña, pues hombre, escuchar a nuestro presidente don Mariano Rajoy, que si no lo mento, reviento, pues decir aquello de que, hombre, que España, si no fuera por Cataluña, va a crecer al 3%, pues hombre, mire, yo me atrevería a decirle que ni con Cataluña ni sin Cataluña España va a crecer al 3%, de no ser que usted sea capaz de meterlo en la misma, de meter a España en la misma isla en la que usted vive y, por tanto, pues que seamos ajenos a toda esta evolución de los mercados. Javier, un año interesante, un año sin lugar a dudas de oportunidades, donde lo peor que podemos tener, sin lugar a dudas, son los dirigentes que nos gobiernan. Esperemos que al final a este país le acabe entrando un poco de sensatez y que sigamos la evolución natural de un mundo que en ocasiones demuestra ser más inteligente que algunos que nos gobiernan. Querido Vicente, nos ha quedado muy claro, y lo dicho, a lo largo de las próximas semanas vamos a hablar de este mercado, ¿no? De esta revolución. Hablaremos del mercado, hablaremos también de la situación de las empresas. Importantísimo seguir la evolución que preveemos para las empresas, que no nos equivoquemos, son los grandes motores del empleo y los grandes motores de la economía. Nos cuenten lo que nos cuenten, amigo Javier. El empleo y la economía lo lanzan las empresas, y tú bien lo sabes, y luego también pues hablaremos un poco de cuál va a ser la evolución económica a nivel político. En las próximas semanas iremos avanzando todos estos aspectos para que nuestros oyentes tengan una visión más o menos clara de qué nos espera en 2018 y cómo poder al final sacarle el mejor partido al año. Te mando, querido amigo, un fuertísimo abrazo y seguimos en contacto, ¿eh? Otro muy fuerte para todos vosotros. Un abrazo fuertísimo, amigo. Un abrazo.